Primero sería interesante que se presenten ustedes, que nos cuenten un poco qué es lo que hacen, algo de sus experiencias, así que Marcos, te doy la palabra para que inicies. Generalmente se me mutea cuando me quejo. No iba a empezar yo. Bueno, yo soy estudiante egresado de Lomas. Ya puedo decir que soy licenciado en periodismo en la Universidad de Lomas. Me recibí el año pasado. Después de 32 años de larga carrera, me tomé el tiempo para disfrutar materia a materia. Este, soy productor de... En realidad, eh, estoy empezando a dejar de decir un poco de qué soy, porque me pasó a lo largo de la vida que trabajé en diferentes posiciones. Soy productor, sí, produje muchos programas de televisión, documental y menos en cine hice muchas cosas, pero también soy director, he dirigido documental y he dirigido muchos segmentos de televisión también. Soy autor, soy escritor, soy guionista. Todas las sociedades de gestión me tienen como socio. Soy socio de Argentores, ¿cómo se llama? De DAC, y soy miembro de CAPA, que es la Cámara Argentina de Productoras Audiovisuales, PYMES. En realidad soy periodista, y lo digo como una construcción de identidad, porque entiendo que es una herramienta maravillosa para aprender a contar historias. Antes de que existieran los medios digitales para encontrar la noticia y ponerla en primer lugar, ahora que existen los diarios electrónicos digitales para esconder la noticia y que la tengas que buscar sumando segundos de permanencia en la página web, pero en realidad es una herramienta para contar historias en todas las plataformas. Yo creo muchísimo en la hibridación, creo que vivimos muchas veces de poses, creo que se vive en la industria, en los medios, de poses. Muchas veces, hace muchos años había actores que decían que eran como actores de cine o de teatro y no de televisión, porque como la televisión parecía un género menor. Ahora después, por suerte, eso fue superado. Después empezaron a decir que, bueno, las grandes historias se cuentan en la ficción, y yo soy de los que cree que las historias se cuentan en la ficción, en los noticieros, en los programas de entretenimiento, en los realities, en los documentales, y que no se cuentan solamente en Buenos Aires, se cuentan en todo el país de mil maneras. Mi vida en los últimos 30 años fue ir metiéndome en diferentes maneras y formatos de contar esas historias. Siempre estuve parado en el lado, porque me toca, no sé, porque alguna cuestión de destino o de comportamiento mío que no llego, ni mi psicóloga y yo llegamos a dilucidar, siempre termino parado en la vereda incómoda de la producción. O sea, me tocó hacer todos los formatos malditos, antes cuando eran malditos, y cuando el sistema los aceptó y pasaron a ser del Star System, yo ya no estaba más ahí. Me refiero a Gran Hermano, me refiero a... Bueno, empecé haciendo las cámaras ocultas de Tinelli, yo rompía coches, invadía ilegalmente casas y todas esas cosas contra la propiedad privada. Eh, y bueno, nada, y después de muchos años armé Sinapsis, que es una productora muy chiquita, donde todos los que trabajamos ahí somos viejos y nos caracterizamos porque tenemos experiencia en haber hecho muchos formatos y muchos programas de entretenimiento y algunas ficciones, y trabajamos en los últimos años, pudimos darnos el lujo, una cosa que ni soñamos, que fue haber trabajado y producido y dirigido programas bueno, ahora en Estados Unidos, pero en México, Colombia, Perú, Ecuador. Hoy sacábamos la cuenta, y decimos menos en Chile, Paraguay y Venezuela, en todos los países de Sudamérica, y menos en Canadá, en todos los países de Norteamérica. Así que más o menos acá me tienen. Y todo culpa de Marafiotti. Qué nombre, ¿eh? Nadie sabe quién es Marafiotti, ya se habrá Sí, jubilado. ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, No, así como pasó. no se jubiló, no se jubiló. Bueno, De y sigue ahí Marafiotti. es decano de una facultad de comunicación de Moreno. Ok. Miren. Bueno, muy bien, la parte de entretenimiento, entonces, con Marcos, en la parte de ficción, más precisamente, me gustaría que Sofi nos cuente un poco cómo lo está manejando desde Utópica. Y ella, por supuesto. Bueno, perfecto. Bueno, sí, como dijo Fabri, soy guionista, creadora de contenidos y junto con mis socios, con 3 socios, tenemos Utópica Media, que es una agencia focalizada en el desarrollo de ficciones. Tenemos diferentes proyectos en diferentes instancias de desarrollo asociados a diferentes empresas. Por ejemplo, bueno, tenemos una serie corta ya con producción confirmada para el año que viene con Warner Media, tenemos
bueno, una serie larga con Endemol en Iberia de España, una película con Perú, con una empresa de Perú, que se va a producir, ya tiene producción confirmada el año que viene, en fines de febrero, comienzos de marzo, si este contexto nos deja producir. Y bueno, tenemos otros proyectos en diversas instancias de desarrollo con diferentes empresas, asociados a diferentes empresas, y bueno, la idea siempre, nosotros nos focalizamos en la ficción, más que nada en la parte de desarrollo. Vamos a empezar a producir algunas series cortas el año que viene, pero más que nada el foco es desarrollo, tanto series como películas. Así que bueno, en principio nosotros ahora estamos con proyectos que son propios de Utópica, o sea, creación mía o creación de Carlos, pero en el futuro, en una segunda instancia, queremos también incluir proyectos de terceros, de guionistas de terceros, así potenciamos un poco estos proyectos y los llevamos hacia su producción, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sofi. Y ahora pasamos a María. María se ocupa de la parte de ventas. Uno podría decir hace unos años o hace varios años que es la última parte, y sin embargo la parte de ventas y comercialización está cada vez más cerca de la producción, así que un poco ese es uno de los temas que vamos a tocar. María. Bueno, hola a todos. Yo también soy egresada de comunicación, pero de la UBA, así que me siento muy, muy en casa. Es lindo volver al ámbito académico, como una nerd que fui, así que me gusta estar acá. Gracias a todos por estar acá escuchando. Sí, bueno, yo trabajo en Dori Media, una compañía israelí en la parte de distribución. Trabajo desde Buenos Aires, porque es una compañía que tiene oficinas en un montón de lugares en el mundo, en Madrid, en Suiza, en Singapur y obviamente en Tel Aviv. Bueno, mi trabajo sí es quizás el más raro, es la distribución de los contenidos. Nosotros distribuimos tanto los contenidos terminados, en los enlatados, como les decimos, en lo que respecta a ficciones, obviamente, y los formatos para adaptar, es decir, que obviamente el que quiere hacer una novela que le gusta mucho, nos compra el formato y lo adapta con sus actores, con su cultura, ¿no? Todo se adapta, no solo se adaptan las caras que vemos, sino también cosas que quizás no funcionan en el territorio de adaptación. Después vamos a hablar de eso, pero bueno, es muy importante a la hora de adaptar, tener en cuenta quién es nuestro público, cómo funcionan las cosas ahí. Hay un montón de restricciones culturales, a veces hay temas que no pegan por nada, obviamente que culturas distintas. Y también distribuimos formatos de entretenimiento, que bueno, ahí obviamente son adaptaciones, generalmente, más que nada. Así que ese es mi trabajo, vender, el contacto con el cliente. Yo lo hago específicamente para los territorios de América Latina y algunos de Estados Unidos. Y tengo compañeros que lo hacen para Europa, otro para Europa del Este y otro para Asia y África. Bueno, nos vamos dividiendo como un TEG el mundo entre nosotros y vamos intentando hacer las ventas que podemos. Es un desafío, sí, está cambiando todo muchísimo y cada vez más rápido. Desde que yo entré a trabajar hace 12 años en la compañía, hoy es totalmente distinto. Así que el desafío es constante, ir adaptándonos a las nuevas realidades, ir encontrando las maneras, también las alianzas que se van tejiendo entre las compañías van cambiando para lograr todos sobrevivir, porque hay que sobrevivir, ¿no? a los cambios también. La televisión tradicional tiene su desafío de seguir adelante. Enfrentando ahora no me gusta decir enfrentando, porque coexistiendo, digamos, con las nuevas plataformas. Así que sí, es todo un desafío, después hablaremos más en profundidad, pero eso es lo que hago yo, vendo. Sí, María, creo que también es importante que digas que además de ser una compañía israelí, es una empresa que ha estado muy relacionada con todo el contenido latinoamericano. Y ustedes han distribuido Sí. algunos de los formatos más exitosos de Argentina y de América Latina en el mundo, ¿no? Sí, nosotros, bueno, en un momento tuvimos producción en Argentina, que fue así como arrancó la conexión con Argentina.
allá por el comienzo del 2000. Así que sí, la conexión es lineal, sobre todo con los contenidos de adolescentes. Empezó todo un poco la movida el furor de Rebelde Way y de las tiras teen, como le decimos nosotros, en Israel, y el boom que fueron nuestras novelas allá, y bueno, ahí empezó toda la conexión y la producción también acá. Así que sí, hay una pata pesada de Dorimedia en Argentina sobre todo. Seguimos haciendo cosas, obviamente, no ahora como productores, pero sí vamos coproduciendo de acuerdo al caso. Así que sí, nuestro catálogo está dividido en formatos israelíes, novelas argentinas, series argentinas, tenemos un popurrí de todo. Después vamos a hablar de los ejemplos más importantes, uno de los ejemplos más importantes que tenemos como éxito de exportación, como le decimos, de nuestro catálogo. Muy bien, muchas gracias María. Y bueno, un poco como el objetivo de la conversación es ir a entender o tratar de entender en parte inicial cómo funciona la cadena de valor dentro de la industria visual, es bueno arrancar por el rol de los guionistas, así que me gustaría volver a Sofi para que nos cuente un poco cómo ve ella el rol del guionista y cómo es ese recorrido inicial de una idea hacia la presentación a plataformas, productores, coproductores, inversores. Bueno, bien. A ver, por un lado, como había dicho Gustavo, estamos en un contexto muy cambiante de la industria audiovisual, en donde están irrumpiendo las plataformas de streaming en el mapa audiovisual actual. Entonces, esto cómo cambia también el rol del guionista, ¿no? En principio, a través de la irrupción de las series, irrumpe la figura del showrunner, que es ¿qué es el showrunner? El showrunner es un guionista, que es el creador, en general es el creador o creadora de la serie, y quien lleva a la cabeza del equipo autoral, quien supervisa la parte de escritura, y quien supervisa también la parte de la producción, en realidad hace como toda una supervisión artística, digamos, de todo el proceso de producción de la serie. Y también tiene una importancia en el desarrollo, ¿no? En la búsqueda de financiación, en la etapa de desarrollo, en la búsqueda de financiación muchas veces influye, depende también quién pichea el proyecto en los mercados, quién se involucra en la parte de la búsqueda de financiación. Entonces, en la figura de showrunner vemos dos aspectos muy distintos que conviven en la misma persona, que por un lado es el aspecto más ligado a lo artístico, a lo creativo, a la escritura, digamos, y por otro lado el aspecto más comercial, más de mercado, más de producción. Y en esta figura de showrunner me parece interesante destacar que bueno, más allá de que los guionistas quieran o no ser showrunners, porque hay guionistas que solamente les gusta escribir y nada más, y no les interesa el mundo, ocuparse de todo el proceso, digamos, de todas las funciones que tiene un showrunner, más allá de eso me parece importante destacar que los guionistas estén en los mercados audiovisuales, que se metan en ese mundo, que entiendan de la estrategia para llevar adelante su proyecto y hacerlo realidad, producirlo, ¿no? Porque muchas veces pasa en el mundo de la parte creativa que desconoce mucho la parte comercial, lo cual es un poco complicado porque después quizás no tienen los elementos suficientes para analizar por qué su proyecto se puede producir o no. Lo que pasa a veces es que de repente un guionista no lleva una estrategia real de cómo el proyecto que escribe, es decir, se dedica a la escritura, y no lleva una estrategia real de cómo ese proyecto va a terminar estando en una pantalla, ¿no? O sea, tener una estrategia comercial para eso. Más allá de que en la estrategia, obviamente, te tenés que asociar con una empresa productora, con un productor o productora, con una distribuidora o quien sea que vaya a llevar digamos, las negociaciones finales con la plataforma, la búsqueda de financiación, digo, más allá de que sí o sí te tenés que asociar para escalar tu proyecto, y este es un trabajo en equipo y siempre uno se asocia, la parte creativa se asocia también a empresas productoras y demás,
más allá de eso, me parece importante que en la parte de los guionistas, los creativos, entendamos la estrategia y las acciones que se están llevando adelante para que nuestro proyecto logre su producción, porque si no, de repente pasa que un guionista quizás cede los derechos de su guión a una casa productora y después de determinado tiempo, 2, 3 años, quizás no pasa nada con este proyecto y no tiene las herramientas suficientes para entender, bueno, ¿por qué este proyecto no funcionó? ¿Por qué no logró su producción? O sea, ¿es por algo del contenido? ¿Es por algo de la historia que hay que cambiar? ¿Es por algo de la estrategia comercial que se está llevando adelante? ¿A quién se lo presentó? ¿Cómo se lo presentó? También está bueno el hecho de que el guionista participe en los pitch del proyecto, por eso que vaya a los mercados, que si puede, en todas las reuniones que esté, digamos, pitcheando el proyecto, yo creo que no hay mejor que el creador o creadora que pitchee el proyecto frente a los ejecutivos de las plataformas. Me parece importante esto destacar porque, o sea, tienen que entender ese mundo comercial, ya que nosotros estamos, o sea, el audiovisual es un arte que está completamente atravesado por el mercado, por la industria, por el hecho de simplemente de que para producir tu obra necesitas sí o sí financiación. Digo, hay otras disciplinas artísticas que quizás no necesitan, o sea, un pintor, un artista visual, no necesita financiación solamente para que su obra exista, ¿no? Y en el audiovisual elegimos un arte que necesitamos financiación solamente para que nuestra obra pueda producirse y exista. Entonces, inevitablemente la parte creativa tiene que tiene que entender la parte comercial. Eso no significa que un guionista vaya a terminar haciendo presupuestos o que, digo, cada uno tiene su rol dentro del proceso de creación de una serie, pero me parece importante esto de que el guionista entienda qué estrategia se está llevando adelante para que su proyecto se realice. Y todos estos conceptos que estabas esbozando están buenos, digo, escalabilidad del proyecto, asociaciones, financiamiento. ¿Puedes ejemplificarlos con alguno de los Sí. proyectos que habías mencionado inicialmente? Sí, a full. Yo, a ver, por un lado, todo el recorrido de una idea a un proyecto que se pueda presentar en un mercado, ¿no? Resumido, ¿no? No para... Estrategia. ¿Cómo? No digo resumido, no para que lo expliques. No. Voy a pasar por solamente algunos puntos así como muy para hacer un panorama rápido. En primer lugar, a ver, los mercados audiovisuales son el espacio en donde el guionista, la creativa, se puede reunir con diferentes players de la industria y así lograr las asociaciones para que su proyecto pueda llevarse a cabo, ¿no? Entonces, en este mercado, bueno, en los mercados hay muchísimas personas, entonces hay que hacer primero una selección de con quién te querés reunir, y en esa selección entra la estrategia comercial que vos tenés para llevar adelante tu proyecto y que se produzca. Entonces, en esa estrategia hay diversos recorridos que el proyecto necesita hacer para eso. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, si tenés una historia que la pensás para la plataforma Netflix, por ejemplo, ¿no? De una serie larga. Quizás el primer instinto que tenés como creativa es, bueno, buscar la reunión con el ejecutivo o la ejecutiva de Netflix, y le presentás vos como creativa solamente y tu proyecto le haces el pitch. Bueno, esa es una opción, pero quizás otra opción, otra estrategia para un proyecto de serie larga con una escala mayor es hacer otro recorrido, y acá entra esto de escalar el proyecto y es otro concepto que es el empaquetado del proyecto, ¿no? Entonces vos quizás lo que podés hacer es primero buscar una asociación con una empresa productora con espalda de producción, con un vínculo ya de confianza con la plataforma a la que quieras apuntar, y luego también quizás sumar talento, un actor o actriz principal de peso, siempre pensando también en la audiencia potencial a la cual vos apuntás la serie, ¿no? Porque no es lo mismo una serie para target centennial latinoamericano a una serie para target adulto europeo, entonces son diferentes, también pensar un poco en la audiencia potencial en ese sentido. Entonces vos ahí sumás un talento
Entonces ya estás haciendo como todo el proceso del empaquetado del proyecto, no solamente tenés una muy buena historia, sino que tenés otros elementos que entran en juego en el análisis que hace la plataforma para elegir dar luz verde o no a una serie, ¿no? Porque hay diferentes elementos que eso a veces quizás la parte creativa desconoce, y está bueno que conozca el hecho de entender cuál es el negocio de la otra persona, de los ejecutivos de las plataformas, de cómo hacen esas decisiones, cómo entran en juego esas decisiones en las plataformas. Porque creo que, bueno, la luz verde a una serie de ficción es una cadena de convencimientos, ¿no? No es una decisión de una sola persona. Es el ejecutivo, la ejecutiva, esa cadena de gente que convence a gente para que una serie pueda producirse, inicia con el pitch del creativo o la creativa que pitchea el proyecto, o quien pitchea el proyecto, a veces también es productores, productoras. Entonces pitchean el proyecto, bueno, el ejecutivo o la ejecutiva se logra enamorar de ese proyecto, se entusiasma y todo, se da vuelta y también tiene que convencer al equipo de desarrollo de la plataforma. Hay, digamos, hay como toda una escalada de convencimientos para que ese proyecto finalmente se pueda producir y le den luz verde. Entonces, cuanto más empaquetado esté el proyecto, más consolidado, más elementos le des que son una especie de, aunque no haya lo que se dice garantías, pero garantías para que sepan que ese proyecto va a funcionar en el mercado al cual está destinado, mejor, ¿no? Porque apostar por una serie para un ejecutivo o una ejecutiva siempre implica algo de riesgo, ¿no? Como apostar por un proyecto siempre tiene algo de riesgo, no se sabe si va a ser exitoso o no va a ser exitoso, más allá de que haya ciertas herramientas que utilizan para analizar a ver si un proyecto va a terminar siendo exitoso o no. Pero bueno, darle como todo un paquete completo, cuantas más cantidades más elementos que no implican solamente una buena historia, sino también hay otros elementos en juego para hacer este empaquetado del proyecto y hacer como este escalado del proyecto, siempre asociándote con otras empresas que te potencian la posibilidad de concretar el proyecto. Muchas gracias, Sofi. Marcos, quería repetir la pregunta casi calcada, pero me gustaría que le agregues una variable que es importante, que es el tema de los tiempos, ¿no? Y las ansiedades desde el punto de vista de los productores hacia la presentación y el pitching y conseguir esas reuniones en los mercados que mencionaba Sofi. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Yo no puedo hablar de ansiedad. Justo vos. Como una sobredosis. No, bueno, yo quiero, primero no la conocía a Sofi, mucho gusto, coincido en todo lo que dice, pero quiero montarme sobre lo que dijo y agregar algunas cosas, o no sé si sumar o pulir algunas cosas que me sirven, la voy a usar de excusa para decir algunas cosas que tenía ganas. La primera es, nosotros tenemos en Argentina un problema muy grande, que no solamente tenemos un atraso económico y muchas cosas, sino que tenemos en la industria audiovisual un atraso muy grande de muchísimos años que parte de nuestro convenio colectivo de trabajo. Nosotros tenemos reglas de trabajo de 1975. Y de hecho, por ejemplo, hay cuestiones como que, por ejemplo, la jornada laboral está asignada por reglas que protegían al camarógrafo cuando la cámara pesaba 40 kilos. Y entonces tener una cámara de ese tipo más de 6 horas en la espalda era insalubre. Hoy que las cámaras son así, la regla sigue siendo la misma y entonces Argentina no es un lugar atractivo para que las plataformas vayan a filmar, porque a partir de las 6 horas ya es horas extras y los costos se van a un montón de lados y estamos tratando de... ¿Por qué toda esta excusa y por qué dije todo esto? Porque, por ejemplo, Sofi habló del showrunner. Showrunner es una figura estratégica hoy en el mercado audiovisual. No solamente son autores, en la ficción son autores, en entretenimiento pueden ser directores, productores. Yo soy showrunner. En realidad el showrunner es el director del proyecto, es el director general del proyecto. En todo caso, es una excelente noticia que también haya autores que puedan dirigir el proyecto, y me parece que es excepcional eso, sobre todo también porque muchas veces son invisibilizados. Sin autores no hay obra, y muchas veces hay productores que han ocultado a los autores para decirse. El ABC de esto, y lo único que, no disiento, pero sí digo, no es un arte que usado por la industria,
sino que es una industria, que muchas veces tiene costados artísticos, y esas son las reglas que a veces imperan. Nosotros vivimos en una industria que muchas veces los propios jugadores que participamos, a mí me llevó mucho tiempo, no terminamos de entender cómo funciona. Esta es una industria que vende públicos, o sea, que vende lectores los diarios, que vende clics o que vende televidentes para que las marcas pongan dinero en la televisión abierta, o que busca nuevo, por ejemplo, las plataformas ahora, gente que pague el abono. Entonces busca contenidos atractivos para, por ejemplo, Amazon ahora está buscando contenidos atractivos para que la gente se asocie a Amazon Prime. Entonces buscan y piensan una grilla o una cantidad de contenidos que pueda hacer que argentinos contraten Amazon además de Netflix, por ejemplo. Entonces, esas son las lógicas con las que los ejecutivos y las grandes empresas se van moviendo, y en función de eso se piensan, con lo cual es un poco mucho más complejo, porque el proceso de crear un contenido no empieza desde a mí se me ocurrió y yo tengo ganas de contar, sino de qué necesitan, o qué es lo que la gente tiene ganas de ver, o si querés, qué es lo que los ejecutivos de las cadenas y sus mediciones entienden que la gente tiene ganas de ver. O María después va a decir, por ejemplo, qué es lo que el mercado está comprando. Entonces, por supuesto que siempre está el yo, siempre está la búsqueda de la creatividad y siempre está la ganas de contar historias, por eso estamos acá, porque es lo que nos gusta. Pero yo sugiero siempre que antes de empezar a pensar, la mejor herramienta siempre es investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está buscando, qué es lo que la gente está pasando, cómo las tendencias sociales y políticas del mundo o de los diferentes países van signando o marcando el humor de la gente, y a partir de eso se va la gente y el público, o los públicos, o las audiencias, consumiendo determinados contenidos, y en función de eso, sobre eso empezar a crear. Es un poco lo que decía Sofía, estoy coincidiendo con ella, pero complementando desde lo, si querés, desde lo político, desde lo comercial, pensando cómo es el proceso creativo en ese sentido. Una vez que tenés ese proyecto, sí, bueno, ahí vamos a las ferias, o vamos directamente a golpear puertas, o a golpear mails, en búsqueda del feedback. Cada uno tiene su estrategia, todos saben que está la estrategia, digamos, el pitch del ascensor. Hay gente que es más rápida, hay gente que es más nutrida para presentar, hay gente que te presenta un gran proyecto. Ya con los años y con lo que ha cambiado el mercado, y hay mucha menos distancia entre los vendedores, entre las Marías, las Sofías y los Marcos, entonces todo. Antes, por ejemplo, un tráiler muy bien vendido de la nada quizás era comprado por algún canal, hoy ya tiene que estar mucho más alimentado. Hoy los nombres de los autores o de los directores o de los productores también pesan como respaldo de calidad, así como la seriedad de la compañía que vende o que respaldo que produce también tiene un peso, que por lo menos te certifica la calidad, porque lo que pasa es que se está produciendo muchísimo más. Y además está empezando a jugar muchísimo más dinero. Y yo sé que es muy loco hablar de esto en Lomas y en Argentina, porque en Argentina y en Lomas y en la provincia de Buenos Aires se está produciendo menos que nunca. Pero esperamos que va a ser por muy poco tiempo, esperemos que esto se pueda reactivar. El mundo está desbordando de producción en este momento audiovisual. Y hay tendencias de búsqueda. Hace 2 o 3 años atrás, las plataformas buscaban biografías, ¿no? Biopics, la de Luis Miguel, la de José José, la de Sandro. Entonces, cambió eso ya. Te puedes imaginar que cuando nos dimos cuenta que estaban poniendo biopics, nos ponemos a pensar biopics, ya se estaba produciendo las nuevas cosas. Entonces, generalmente está buscando eso. Y después, por otro lado, lo que es muy interesante que está pasando en la industria ahora es que se rompió el mito, ya no existe más la pregunta tonta esta, ¿se va a morir la televisión? Porque ahora con las plataformas, porque ya se empezó a descubrir que así como la tele no mató a la radio, las plataformas no van a matar a la tele, tienen lógicas distintas, incluso hasta paradójicas, porque el mundo de lo digital, que es el sumum de la interacción, no logra, por ejemplo, la interacción con el público que sí logra la tele en vivo, aún no lo consiguió. Un programa en vivo, con el voto de la gente, con el feedback, que afuera está lloviendo o hace calor, tiene una interacción mucho mayor con el público que Netflix o Amazon, que cuelgan un contenido y nos vemos dentro de 10 años. ¿Me explico? Entonces, eso está empezando a pasar y
Y Netflix está, por ejemplo, la crisis creativa de Netflix hoy es, empezaron a colgar mucho entretenimiento, pero tienen lo hablábamos el otro día, la crisis del capítulo 4. ¿Por qué me vas a ver el capítulo 4? Si viendo el 1, 2 y el 3 ya está. Cosa que en una ficción no te pasa. En la ficción vos ves del principio al final, y si la ficción es buena, desesperás por ver el final. Entonces, hay nuevos fenómenos que se están empezando a dar en la producción de contenidos. La irrupción de las plataformas está haciendo que se produzca muchísimo, muchísimo más, pero de manera como nunca antes sucedió. México tuvo el año pasado, colapsó, o sea, colapsó de que no había estudios vacantes para filmar, y no había actores vacantes para filmar porque ya había actores contratados para los próximos 2, 3 años. Entonces se empezó a desbordar producción hacia Colombia, empezó a desbordar producción hacia otros países, está empezando a asomar Uruguay, y bueno, ojalá nosotros también. En ese contexto, que es producir contenidos de entretenimiento y no entretenimiento, de ficción, es tratar de averiguar qué es lo que las plataformas o los canales de televisión o todo tipo de clientes estén buscando para producir, qué historias quieren contar, y a partir de eso poner toda la creatividad para contarla de la mejor manera, con las mejores herramientas, y sabiendo además que hoy estás en un mercado en el cual cambiaron los valores. Hoy, como decía Sofía, hoy vale más quizás un buen showrunner de ficción que te garantiza que la historia va a estar bien contada que un protagonista. Antes vos hacías una novela de Pablo Echarri y en Argentina tenías el éxito asegurado, pero Pablo, que es un fenómeno, en Bulgaria, en Polonia, en Checoslovaquia, en Islandia no lo conocen. Y cuando cuelgan la serie de Netflix, la cuelgan en 85 países en simultáneo. Entonces, lo que hace 5 o 6 años atrás era un lingote de oro, hoy cambió. Todo el tiempo es una historia, una industria que está en permanente transformación desde todos los parámetros. Entonces, muchas de las cosas que estamos diciendo hoy, incluso el año que viene, vuelvan a cambiar. Yo creo que, vuelvo a decirte, para pichar, para contar una historia, para hacer un entretenimiento, creo que el primer paso siempre ahora es investigar cuál es la tendencia, qué es lo que está pasando y para dónde está yendo la cosa. Y me gustaría también agregar una cosa interesante, dando un poco el pie que vos mencionabas en relación a la crisis entre la televisión, esta famosa falsa dicotomía entre si la tele muere o no muere, las plataformas, etc. Yo creo que también está la cuestión de la publicidad, y hay estudios probados que dicen que la publicidad que se da en televisión abierta, el público está mucho más, no digo sin interesado, pero sí como mejor, más receptivo a la publicidad tradicional, que tiene un contexto, que tiene un contenido, que está contada de una manera, está contada como una historia. Y creo que esa es una de las grandes dificultades que están teniendo las plataformas, porque Netflix intentó varias veces poner publicidad y no ha podido. Amazon tiene otro modelo de negocios, pero digo, es todo un tema alrededor. Amazon es un negocio, le contamos a todos, Amazon es un negocio de retail. Esto quiere decir que es un negocio de supermercados. Amazon es una empresa, la empresa más grande del mundo, que entrega cosas. Te entrega una planta, te entrega un sillón, te entrega una mochila, te entrega un programa de televisión o una serie. Y esta es la lógica que tiene. Entonces, el Amazon Prime, que son toda la producción de películas, en la que ponen millones, y hacerme acordar que cuente la historia de lo que nos pasó en el pitch de Amazon es nada más que una parte chiquita de esa empresa millonesca, gigantesca, que produce cosas. ¿Qué busca Amazon cuando busca suscriptores? Gente que compre Amazon Prime, y nos explicaba que el negocio de ellos no es que la gente vea la serie de Maradona. El negocio de ellos es que muchos argentinos saquen el paquete premium de Amazon para ver la serie de Maradona y después compren celulares, macetas, mochilas. Y me explico, entonces cambia la lógica, muchas veces la lógica es otra. A mí me pasó, soy consultor de un canal deportivo en Bolivia, trabajo para Tigo Sports, se llama, que es el canal que tiene el fútbol boliviano, y la Copa América, y la Copa, y la selección boliviana, etc. Pero además es una compañía de teléfonos celulares. Es como decirles que todo el canal deportivo fuera acá en Argentina el canal Movistar, o el canal Movicom, para decirlo de alguna manera.
Y los tipos tienen una aplicación. Entonces yo me senté como consultor, analicé la aplicación, le hice toda una crítica, le digo, mirá, está mal esto, 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 y me dijeron, tenés razón, tenés razón. Bueno, ahora va a hablar el responsable de finanzas. Sí, bueno, el éxito más grande de este año fue la aplicación, que yo no sé cuánto, y todo lo que yo dije era ridículo, porque, digo, sí, estaba mal, perfecto. Digo, pero ¿por qué es un éxito? Porque vendemos datos, porque la gente mira goles. Entonces, la noticia es vieja, la tipografía no se nota, sí, tenés razón en todo, pero la gente pone la aplicación y mira los goles, y vendemos datos, porque somos una empresa de telefonía celular. Es la misma lógica que la de Amazon, es un negocio, venden otras cosas. Muchas veces el audiovisual es lo que seduce a la gente a entrar al servicio o a ser cliente o cautivo, o lo que quieran decir, de otra empresa que vende otras cosas. No, me fui por las ramas. No, estás muteado, Fabri. Estás muteado, Fabri. Estaba retando a mi hijo, entonces tuve que mutearme. No, digo, vamos a seguir tratando cada uno de los temas. Me gustaría pasar a María. Perdón. Sí. Quiero contar lo que decías vos, y para cerrar justo lo decía Sofía. Cuando vino Amazon a la Argentina, nosotros con Fabricio y un grupo de cámaras de productores de VACA, que es el clúster de negocios audiovisuales en Buenos Aires, y CAPA, de los cuales Fabricio y yo somos perpetradores, logramos traer Amazon a la Argentina, en el sentido de que muchas de las productoras, la mayor parte de las productoras pymes, no tienen plata para ir a Cannes a sentarse con Amazon. Entonces, logramos convencerlos de que ellos vengan acá y sentarlos a pitchar. El pobre de Amazon se fumó 40 productoras contándole ideas. Y un poco y con esto cierro un poco el concepto de éxito, de lo que busca por un lado, y el concepto de lo que es el éxito y el fracaso. Nosotros presentamos una serie que nos parecía que era buenísima y que tenía que ver con lo que los tipos estaban buscando. Y la devolución del tipo a mí personalmente me choqueó, me dejó la cabeza rota, y seguramente María, yo le tiro centros a María, que después, habla de lo que quiera, María, no me dé bola, no me dé bola después. El tipo nos dijo, mirá, está buenísima, la serie está muy buena, nos gusta mucho, tengo que hacer una introducción. Cuando nosotros hicimos el cálculo, porque tenía que ser filmada en 3 países, etcétera, daba algo así como, era de ficción, nos daba algo así como $800.000 el costo del episodio. No, miento, $400.000 el costo por episodio. Una barbaridad, impensable. Para nosotros, impensable. No nos entra en la cabeza. Entonces, como dijimos, 8 capítulos, por 400.000, 3 palos 200, y hagámoslo en 6, que quede 2.400, ¿viste? Por lo menos lo mismo un 2 que un 3. Hicimos una cuenta de almacenero, que somos, y cuando el tipo nos vio, nos preguntó, ¿por qué 6 capítulos? Entonces, no le podíamos decir por pijotero, porque jamás te vamos a pedir 3 palos 200, porque nos vas a sacar a patadas, que después nos vas a dar nosotros. Y el tipo nos dijo, chicos, a ver, dentro de las variables de un tipo que elige contenidos, está la posibilidad del fracaso. Nosotros sabemos que algo que todos creemos que puede ser bueno, a la gente no le guste. Lo que nosotros no podemos es hacer solo 6 contenidos, 6 capítulos, y con la muerte del protagonista en el último capítulo, y que la serie sea un éxito. O sea, si no tengo posibilidad de segunda y tercera temporada, si no tengo posibilidad de hacerlo crecer, si no tengo la posibilidad de hacerlo escalar, yo no te la voy a comprar. O sea, tu serie no sirve por eso. No es que... O sea, vos tenés que empezar a aprender a pensar, si querés entrar en el mundo global, como global. Tenés que prepararte para el éxito, no para el fracaso. Vos estás pensando cómo reducir riesgos y cómo bajar costos por si te caes, que no sea tan duro el golpe. Obviamente que toda la plata iban a poner ellos, no lo vamos a poner nosotros, digo, me refiero. Pero hay que aprender a pensar de nuevo. A partir de ese momento y de esa conversación, que para nosotros fue un aprendizaje, fue empezar a entender cómo funciona el mercado, tuvimos que empezar a pensar de vuelta. Esto es lo que decía un poco Sofía, ¿para dónde va el mercado? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren y cómo lo financian? ¿Y cómo son las reglas de juego? Son claves para empezar a pensar qué es lo que quieres contar. Bueno, 3 preguntas que nos va a responder María a partir de este momento. Ya las hizo Marcos, así que
No, María, para donde Es quieras que tanta disparar. información tengo, Marcos, sos una máquina de información. No, un genio, pero sí, cada cosa que decía yo, viste, un montón de cosas importantes. Pero bueno, a ver, Fabri, dale, No, decime. que un poco cuentes desde el punto de vista de la distribución y de la comercialización, que ya incluso la palabra distribución empieza a quedar un poco obsoleta, porque contábamos esto de la cercanía de los polos, ¿no? Esta famosa presentación de los creativos hacia la sección de distribución y cómo se han sinergizado esos polos. ¿Cómo lo ven ustedes desde una empresa que además es grande, pero digo, desde tu rol concreto de llegar a las plataformas? Sí, se recontra mezcló todo, digamos, en el buen sentido, ¿no? Porque está buenísimo que pase. Antes, sí, el distribuidor era como una figura del vendedor duro, ¿no? Como iba con los tapes, de hecho, todo era más lento, porque cuando uno vendía tenías que mandar los tapes en cajas de DHL por courier, o sea, todo el proceso era tanto más lento y tanto más tedioso que las distribuidoras eran pocas, el contenido era muy requerido, es decir, había pocas distribuidoras que tenían monopolizado, entre muchas comillas, el contenido, entonces ese contenido, obviamente nosotros trabajamos viajando a mercados, por ahí no sé si los chicos saben, eh, nosotros vemos a nuestros clientes en ferias, estas ferias suceden durante el año, están ya predestinadas, ya sabemos que en enero vamos a Miami, que es NATPI, ya sabemos que en abril vamos a MIP TV, que es en Cannes, ya sabemos que en mayo vamos a Los Ángeles, como que toda la industria nos juntamos ahí, lo cual está buenísimo, este año no pudimos hacerlo, obviamente. Vamos o íbamos. Ya no hay Claro, esa es otra pregunta, ¿no? Porque está cambiando todo tanto, que ahora que sabemos que lo podemos hacer por internet, es todo difícil. Pero bueno, y ahí nos reunimos cara a cara con los clientes, se presentan los programas y después les vamos haciendo el seguimiento. Ahora todo es verdad, todo está mezclado para bien, yo creo que para bien, porque está bueno ponerse en el lugar del otro. Yo la escuchaba a Sofía, hay veces que hay guionistas que tienen súper ideas y no tienen cómo llevarlas a cabo, y decís por ahí, no sé, este guionista que no tiene la plata o el presupuesto para poder viajar, se queda sin poder presentar su idea, y ahora capaz que esto está cambiando, no sé. Creo que hay muchas cosas que están buenísimas, que hay que abrazar, que estamos cambiando y que hay que abrazar y aceptar que hay nuevas cosas. Como decía Marcos, ¿no? Antes por ahí una novela vendía por la cara del protagonista. Natalia Oreiro vendió novelas por solo ser Natalia Oreiro. Novelas espectaculares, no malas, lo que sea, pero la que vendía era ella y su cara. Y hoy en día quizás las series no me importa quién actúa, si actúa bien. Hay lugar para nuevos talentos también, para nuevos actores, para nuevas actrices. Está bueno eso, se está haciendo como todo más horizontal, ¿no? Como para ponerle un adjetivo. Yo sigo teniendo mis clientes tradicionales, yo les digo tradicionales porque encima son recontrafieles, que son los canales de aire y los canales de cable a los cuales hay que seguir alimentando porque siguen existiendo y van a seguir haciéndolo. Esto es muy importante, conviven, lo que dije al principio, coexisten. Y también están los nuevos clientes que son las plataformas, que obviamente no hay que dejarlas de mirar porque está la plata ahí hoy. Entonces, sí, hay que hacer como un mix. Por un lado, obviamente, los canales que necesitan y cómo los podemos alimentar, ¿no? ¿Qué están buscando? Esto es clave. Mi trabajo es ser una pescadora, digamos. Yo tengo registro de qué están buscando, leo mucho los canales, a ver qué formato de entretenimiento compraron, si es de talento o no es de talento, por qué no le funciona el talento si antes le funcionaba, por qué el dating ahora no va más, por qué el reality show fue un furor y ahora no funciona más, pero el año que viene vuelve a funcionar, porque esto es cíclico, o sea, nada se queda para siempre, esto también es un concepto, no hay nada permanente. Absolutamente nada. Entonces, hoy no me funciona el talento, pero el año que viene sí. Entonces, mi formato de talento, yo lo voy a volver a poder presentar. No es que muere porque
hay tiempos para todo, hay que ser muy pacientes en el pitching, ¿no? Por ahí yo hoy nos pasó con Ciegacitas, por ejemplo. Ciegacitas fue una novela que en el momento quizás, no sé si fue un poco demasiado moderna, ¿no? Una mujer de 30 años que no buscaba casarse o, no sé, la novela ya era protagonizada por Muriel Santana, que no es la típica Carilinda que protagonizaba novelas. Y era por otro lado la novela. Ya el concepto iba por otro lado. Y sin embargo, era buena y nosotros lo sabíamos. Y al principio no se vendió como pensábamos, pero esperando, tranquilos, se empezó a vender. ¿Por qué? Porque llegó el momento en el cual una mujer de 30 años que lo que quiere es perfeccionarse en su carrera, está sucediendo, está pasando. Entonces, todo es como, somos sociedad, somos procesos sociales, ¿no? Somos todo. Entonces, obviamente que lo que vemos en la televisión nos refleja. Entonces hay que ser pacientes, porque si hoy el mundo es feminista, o estamos intentando que sea, en su momento no era, y si vos hoy te pones a ver una novela de hace 10 años, decís qué horror, qué horror, qué horror cada 5 minutos. Entonces, tenemos que entender que como cambia la sociedad, va cambiando los contenidos que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces tenemos que ser pacientes con eso. En Europa del Este no les llegó todavía esa ola, capaz, en algunos aspectos. Entonces, paciencia, en 5 años hablamos, vas a ver cómo les va a llegar. Me estoy yendo por las ramas. Volvemos. Entonces, lo que digo es, sí, cambiaron los procesos de venta también, y está buenísimo, y nosotros seguimos manteniendo a nuestros clientes tradicionales, como los canales de aire y de cable, y a la vez sumamos estas nuevas plataformas. Y estas nuevas plataformas necesitan contenido, sí. ¿Qué contenido necesitan? Ya lo investigamos. Por tendencias, por búsqueda. Y ahora también lo que hacemos nosotros es, Netflix, por ejemplo, porque gracias a Dios, Amazon también, Apple también, otro del ejemplo que decía Marcos, Apple TV, Apple ahora tiene su espacio de televisión, digamos. Sí, se están volcando para ahí todos los retailers, de alguna manera, ¿no? Perdón, María, acá se está diciendo en Estados Unidos en este momento que viene la plataforma de Walmart. Mira, claro. Porque como Amazon va al supermercado corpóreo, entonces Walmart va a ir a competir con lo... Pero en México ya existió, se llamaba Voodoo y fundió. Bueno, pero están viendo ahora de lanzar acá en Estados De Unidos relanzar, una plataforma y virtual. probablemente. Y el tema de lo bueno que tienen es que si la llegan a lanzar, y este es el análisis, van a necesitar tanto material para competir con Amazon y con eso, que con Netflix, que... Atención, porque Mercado Libre ya cerró 2 acuerdos, uno con HBO y uno con Viacom, para distribuir contenido en América Latina de esas dos grandes compañías de producciones. Y María, sí, perdón. y es y es lo que está, o sea, es lo que está pasando, ¿no? Es así. A ver, chicos, ahora, una sola persona crea contenido desde su Instagram. O sea, hoy una persona que tiene 20.000 seguidores crea contenido desde su Instagram. El contenido está en todos lados, lo cual está buenísimo porque tenemos lugar, pero bueno, es lo que yo digo, bueno, hay cosas que nosotros vendemos, seguimos vendiendo nuestras novelas. Ese es otro tema. ¿La novela se va a morir? No, la novela no se va a morir, tampoco como fórmula. Es una fórmula que no muere. ¿Por qué? Porque es emotiva, porque provoca identificación inmediata con el espectador, porque es aspiracional, porque es descarga de alguna manera. Entonces la novela, nosotros vendemos la novela, y hoy en día seguimos vendiendo la novela a las plataformas. Entonces digo, todo se recicla, no hay nada que es para tirar. No pensemos en el concepto, esto no sirve más, esto ya no. Todo se recicla y todo vuelve a funcionar. Entonces, por ejemplo, Vis a Vis, ¿no? Por dar un ejemplo, o las series españolas, tienen mucho de telenovela, ¿no? O sea, hay algo de cómo el melodrama está ahí constantemente como fórmula. Entonces, es muy interesante. Y después sí, nosotros decimos, pará, ¿por qué no produzcamos series cortas? ¿Por qué? Porque a las plataformas les interesa eso. Entonces, está el doble juego. Continuemos con la novela tradicional, tradicional entre comillas, ¿no? Pero con el formato de la novela, de más capítulos, qué sé yo. Pero también acortemos. O sea, no hay que ser vivos.
hay que lograr funcionar en todos los aspectos. Es una cosa interesante que combina un poco lo que decía Marcos y lo que decís vos, ¿no? La lealtad, cómo se construye, la lealtad de la audiencia, cómo se construye a lo largo de muchos episodios. Eso fue lo que la telenovela de alguna manera funcionaba bien en los 90, por eso se vendía tanto. Sí, sí, ya te doy la palabra, digo. Esa lealtad que vos generás en el público, de alguna manera las plataformas también lo necesitan. Por eso buscan la sexta temporada, la séptima temporada, la octava temporada. Marcos. No, quiero decir, agregar un concepto a lo que está diciendo María, lo que está diciendo vos, que lo aprendí en la Facultad de Lomas, leyendo el Liceo Verón, y es que la televisión es vínculo. La televisión, las plataformas, Contrato del lector. Hay un contrato de lectura entre el espectador, el emisor, el productor, el prosumidor, etc. Entonces, si vos lográs un vínculo, si vos lográs hacer sinapsis entre el producto y el cliente, como dice María, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta temporada, dámela. Y hasta la gente se siente decepcionada cuando la cuarta temporada es mala, pero la quinta está mejor. O sea, la vio igual. Es interesante eso, porque lo que está hablando es de un contrato de lectura. Mientras no traicionás lo que el espectador o el televidente quiere, es para largo, muy para largo. Perdón, Mari. Es interesante también la angustia que genera terminar una serie. Uy, ya la vi, me quiero morir. Es un No, vacío se me terminó. existencial. ¿Qué hago? No, se la recomendás a un amigo. Mirá, por favor, esta serie. Te envidio que todavía no la viste. O sea, hay algo de la pasión de angustia porque se me terminó la serie y ahora ¿qué miro? Es como, ¿qué hago? Se murió tal, ¿no? Yo cuando vi Vikingos me quería morir, yo sufría porque digo, que no me lo maten, a Ragnar, por favor. Y Era después pasaron como, 1000 cosas, y pasaron 1000 después cosas pasaron mil mejores. cosas, después pasaron mil cosas, no puedo contar, por si alguien no la No vio. spoilemos, no spoilemos. No spoileemos. No, pero digo, hay algo de esto, ¿no? La emoción. La emoción nunca va a morir. Conmover al espectador nunca va a morir, sea en el formato que sea. Cuando vos te sentís identificado con lo que estás mirando, no me importa si son 100, si son 2, o si es una película, digamos, el relato, lo que me están contando me está transmitiendo algo, me conmueve, me da risa, me da llanto, me identifico, me hizo acordar a algo. Entonces, eso es la manera de contar y lo que contás, que es una historia, no muere jamás. Si no, esta industria no sería lo que es y ya hubiese muerto hace 1000 años. María, Entonces, antes de que sigas, tenías una sí. serie de videos. ¿No querés mostrarnos Sí. uno, por lo menos, para contar un poco Digo, porque los tres no creo que lleguemos, porque ya si no Tengo tenemos un las 3 video horas. de la fiesta de 15, no, mentira. No. Sí, bueno, yo había preparado para acá algunos ejemplos de éxito, entre muchas comillas, de formatos que han sido adaptados en el exterior. Que vendemos nosotros, ¿no? Obviamente, porque tengo la información. La Lola es uno de ellos, no sé si se acuerdan de la novela La Lola que estuvo al aire en América, que es producción de Underground y Dorimedia, con Carla Peterson, Luciano Castro. Bueno, fue una novela ruptural en el término de rompieron la estructura tradicional de la novela con esta novela. Luciano Castro era muy mujeriego y lo engualichan, le hacen un hechizo y lo transforman en mujer. No sé si alguien lo vio o no. Y entonces decían, aquí es una locura. Bueno, así fueron las ventas con la Lola, fueron una locura. Se vendió a todo el mundo, no solo como envasado, sino que también se adaptó en un montón de lugares. La Lola es un éxito de exportación argentino. Y bueno, quería mostrarles un videíto que hicimos, que está bueno porque se ve la escena donde él descubre que este gualicho lesiona este gualicho cuando se levanta, en las distintas adaptaciones mundiales. ¿Lo tenemos, Rodi, ahí para ver?
Yo esto no me lo pongo ni loco. ¿A qué sí? ¿Y cómo estoy? Muy linda. ¿Qué me mira este maricón? Bueno, me equivoqué. Me equivoqué. Que no puedo. Me voy al baño de las chicas ahora. Bueno, ese es el clip que hicimos con la misma escena en todas las distintas versiones de las adaptaciones que hubo de La Lola, que nos parecía genial, como algunos, hasta los mismos planos, o sea, todo igual de la Biblia original, y otros, ¿no? Como, bueno, cambiándolo por cuestiones culturales o también de tiempo, ¿no? El filipino tardó media hora en mirar media hora en mirarse al espejo, como los tiempos de contar. Y después, bueno, si llegamos a ver el en terapia, es muy, muy interesante, porque en terapia también, bueno, conocerán la serie en terapia es adaptación argentina, es producción de Dorimedia Contenidos, de la serie Betty Pool, que es originalmente israelí, porque mucha gente piensa que In Treatment, la de HBO, es la original. No, es israelí, es Betty Pool, y tuvo un montón de adaptaciones. Y lo interesante de In Treatment es que, por ejemplo, en el caso ruso, para dar ejemplos de cambios culturales, ¿no? En Rusia está mal visto que un hombre llore enfrente de un hombre. Y en la original, el terapeuta es varón, y lo cambiaron a terapeuta mujer para que no fuera tan fuerte, por ejemplo. Entonces el protagonista, que es Diego Peretti en la versión argentina, en Rusia es una mujer. Después, por ejemplo, en Betty Pool, la original israelí, el caso de Germán Palacio acá, que bueno, los que lo vieron lo sabrán, en Israel es un tipo de las fuerzas aéreas que pone una bomba en un lugar equivocado y mata a una familia sin querer. Acá obviamente el contexto no es militarizado, entonces se adaptó a que el personaje de Germán Palacio es un policía de élite, que va atrapando casos de narcotráfico y se equivoca ¿cómo se dice? El target, y mata sin querer una familia, como viendo de qué manera se adapta.
¿no? In Treatment se adaptó, fue muy exitosa en el mundo, cómo se adaptó, tuvo un montón de versiones. No sé si alcanzamos a verlo, lo vemos el clip, y si no, nada, les conté la anécdota. Vos dirás, Fabri. Rodri, ¿lo tenés ahí? Ponelo. אפילו לא שטפתי ידיים, חרא זה עדיין מרוח לי על היד. Ça va mieux? Tiens. Merci. Attention, c'est chaud. Chega! Eu quero a sua opinião se a gente deve ou não ter esse bebê. Sim ou não? Façam um aborto ou não façam um aborto? Me fala o que você pensa, porra! Faça o aborto. Echt? Is dat echt wat jij vindt? Do you see what's happened here? Do you see how you shoved me into a corner? Do you see how I had to give you the answer that you didn't want to hear? This is exactly what you do with Amy. I can't tell you whether or not to have an abortion. Matka, proszę cię, nie zostawię. Bueno, y cuando gracias. yo veo eso me emociono, por eso vendo, ¿viste? Cuando ves todo hecho, los loguitos de los distintos países y adaptados, eso es lo lindo de mi trabajo, cuando ves eso, ¿no? Me gustaría pasar un poquito a Sofi para que nos cuente, habiendo visto todo esto y todo lo que pasa del lado de la venta y del lado de la comercialización, cómo son las oportunidades del lado de vista del creativo, ¿no? De aquel que tiene la capacidad de escribir una historia, de contarla, de narrarla. ¿Cómo llegamos a esa instancia? Bueno, antes iba a retomar una cosita que me quedó, que había dicho Marcos y también lo mencionó María, que está bueno dar mi punto de vista de creativa, el hecho de las tendencias y qué es lo que buscan las plataformas y cómo hacemos, o sea, la parte creativa, si estamos atrás de la tendencia, de repente leemos una entrevista de un ejecutivo o ejecutiva que dice que está buscando tal tipo de contenido, nos ponemos a producir específicamente eso, o cómo funciona, o sea, doy mi punto de vista desde lo que yo puedo apreciar en ese sentido. Creo que en relación a las tendencias, me parece que está bueno en esta segunda instancia de tener ya un proyecto que ya sabes qué es lo que querés contar, cuál es la historia. Entonces, en la estrategia de ir hacia la plataforma, pensar a qué plataforma está destinado este contenido, y de qué manera hacemos esta estrategia para que llegue a su producción, ¿no? Y todo este recorrido, ahí utilizamos toda esta información que está buenísimo, que remarco que la parte creativa se meta en los mercados, lea revistas especializadas, lea Prensario, obvio, que tiene mucha información en relación a
bueno, análisis de tendencias, entrevistas a ejecutivos y ejecutivas de los mercados, que siempre suelen dar una información muy interesante. Pero esta información yo creo que es en la segunda instancia de ya tenés los proyectos escritos, porque digo, si como creativa, a mí por lo menos en mi punto de vista, si yo percibo desde la ficción, ¿no? Si yo de repente hago un proyecto específico para una determinada tendencia, ya cuando lo terminé de desarrollar esa tendencia cambió, y también hay una cuestión como un tanto forzada, la parte creativa también hay un punto en donde uno escribe realmente de lo que desea escribir más que nada, y después en la segunda instancia de pensar la estrategia y decir, bueno, tengo este proyecto bueno, no sé, una protagonista mujer fuerte, entonces hay una plataforma que está buscando justo un proyecto de serie con determinados elementos, de determinadas características, entonces empezás a pensar esa estrategia de a quién se la pitcheas, y utilizás esa información, pero en esta segunda instancia, porque si pensás tus ideas por tendencias, a veces es como, bueno, estar corriendo hacia algo, y en realidad como me parece que las historias más auténticas nacen de algo interno que realmente querés contar, porque también para un creativo o creativa, cada vez que escribís una historia es un compromiso a largo plazo que tenés que, o sea, de querer para llevarlo adelante, digo, es muchísimo trabajo implicado en desarrollar un proyecto de serie de ficción, más allá del trabajo de escritura, que implica mucho trabajo, también tenés que enamorarte realmente vos de tu historia, porque después tenés que pitchar proyectos tu proyecto en diferentes reuniones, siempre con la misma frescura, siempre con el mismo enamoramiento de ese proyecto y de esa historia, terminás contándola. Yo la serie que vamos a filmar el año que viene, la serie corta que ya tenemos su producción confirmada, yo creo que la conté, no sé cuántas veces la piché, pero la piché muchísimas veces, y hay que seguir pichándola con el mismo enamoramiento que la primera vez que pensé el proyecto. Entonces, hay un vínculo muy fuerte entre el creador-creadora con su proyecto para que logre producirse, es un camino largo, ¿no? Entonces es un compromiso y una responsabilidad del creador o creadora para que ese proyecto tenga su espacio hacerle un espacio en el mercado audiovisual. Entonces, como bueno, ¿de qué manera juegan las tendencias y toda esta información de mercado a la hora de escribir? Para mí es más la segunda instancia en donde pensás, bueno, este es el proyecto que tengo, incluso lo que podés hacer a veces es moldear, no desfigurar el proyecto y la historia que vos querés contar, pero moldearlo para determinado pitch, para determinada reunión, para determinada plataforma. Obviamente si el proyecto se puede hacer, digo, hay determinados cambios y concesiones que se pueden hacer, y otros que quizás ya deforman la propia historia que querés contar, ¿no? Pero hay algunos cambios que podés hacer de acuerdo a quién querés presentarle y teniendo esta información, ¿no? Pero obviamente la información de la parte de tendencias y mercados es importantísima. Así que... Sí, no, a ver, quería retomar un poquitito para enganchar con lo que venían mencionando del mercado internacional, de cómo esas ideas se terminan gestando y cómo lo ves desde el lado de la producción y desde el lado de la creatividad con Utópica. Yo creo que es un buen momento para los guionistas, para que comiencen a escribir y a empujar sus proyectos y a buscarles disputar algún espacio en las plataformas. Me parece que la irrupción de las series es recontra positiva en ese sentido, cada vez con más peso en Latinoamérica. Yo creo que veníamos de un mapa audiovisual argentino, más que nada, heredado de la tradición cinematográfica, ¿no? O sea, el Inca, su foco, las series son algo relativamente nuevo en las políticas del Inca, incluso los fomentos de concursos y demás. Siempre el foco fue el cine, y en el cine teníamos como, bueno, seguimos teniendo como dos corrientes, yo veo como muy divididas, ¿no? Por un lado está la parte del cine independiente, el cine que se llama festivalero, el que
el que tiene un circuito comercial muy limitado, que no lleva muchas cantidades de espectadores, pero el circuito pasa por festivales, ¿no? Y por otro lado, el cine comercial, el cine de las bombas comerciales de siempre, digamos, una corriente muy marcada por una visión autoral y una perspectiva autoral profunda, y otro cine comercial que se rige, digamos, para llenar salas, y hay algunas películas muy interesantes del cine comercial, y hay otras que no tienen una búsqueda artística o autoral más profunda que llenar salas. Y de repente irrumpen las series en este mapa audiovisual argentino, y creo que es una posibilidad también para que muchos autores, autoras, que tienen visiones completamente muy innovadoras e interesantes, logren disputar un espacio en pantallas un poco más masivas, ¿no? O sea, y no estar porque yo veo que hay muchas miradas, autoras y autores muy interesantes escondidos dentro del cine independiente, donde no se logran unir su propia visión autoral, no logran salir de la burbuja de cineastas hablándose a cineastas, ¿no? Y no logran romper esta burbuja hacia un público más masivo, hacia el espectador promedio. Entonces surgen las series, y en las series estos autores y autoras, o las empresas mismas productoras que están queriendo poner un pie en la industria de las series, les obliga, ellos venían de un circuito de cine independiente en donde hay no se piensa muchas veces tanto en la audiencia, en los espectadores, porque su circuito pasa por otro lado, digamos. Ahora les obligan, hay autoras que de repente entran en el mundo de las series, e inevitablemente, las series son un producto comercial, y en la escritura ya hay recursos y hay herramientas que te hablan de cómo estás pensando constantemente en la reacción del espectador, cuando se habla del gancho de final de episodio para que el espectador mire el siguiente, y hoy hay recursos del guión que piensan en reacciones que quieren generar en los espectadores. Esto en el mundo del cine independiente muchas veces se perdió de alguna manera, en muchos casos, esta estrategia comercial, este pensamiento en los espectadores, en cómo llegar a la audiencia potencial, y en esta mezcla de dos mundos, de autoras y autores que vienen de ese mundo, que tiene muchas cosas muy interesantes, la perspectiva autoral y una búsqueda artística marcada, de repente se meten en el mundo de las series, y en esta mezcla yo creo que pueden generar obras que combinen la perspectiva autoral más artística y también una estrategia comercial, una perspectiva comercial más marcada. Entonces, eso me parece interesante, y es momento para que surjan más miradas, para que se disputen más espacios, autoras y autores en las pantallas más masivas, ¿no? Con esto de las nuevas plataformas creo que puede llegar a ser una posibilidad interesante para que eso suceda. Y creo que Abri, también ¿me permitís? Porque me parece interesante lo que dice Sofía, de que escribir es un acto creativo y artístico que no se puede reglar por las reglas del mercado, ¿no? Como que uno dice, bueno, escribo a pedido, ¿cómo escribo para...? Es como algo muy profundo. Cuando alguien escribe algo, yo escribo teatro, por ejemplo, ¿no? Y es como un hijo que nace cuando alguien escribe. Entonces hay que proteger mucho y tenerle mucha fe y confiar mucho, estar enamorado de eso. Y el que lo compra, eso lo ve. Yo cuando vienen con cosas escritas, yo como vendedora, el costado comercial, yo me doy cuenta cuando hay algo que nació del alma, desde el proceso creativo, y eso tiene lugar sí o sí por la pasión, y eso trasciende. Ahora, si uno lo quiere vender, por algo está tocando cierta puerta y no quiere quedarse en el marco artístico de la expresión misma del arte, digamos, sino que quiere pasar al juego comercial, hay ciertas cosas que hay que acomodar. Pero incluso antes decían, todos hablaban de un concepto universal, ¿no? Y ahora estamos viendo series como Califato, por ejemplo, que no solo son exóticas en lo que cuentan, sino en dónde están basadas, y sin embargo la gente las está viendo, porque la globalización llegó en ese sentido ahora. Ya no se habla más de globalización, se habla de cierta empatía, de poder entender lo que le pasa a una persona en Irak, por ejemplo, ¿no? Y ver eso con otros ojos. Antes
no se nos ocurría ver. Yo vendía contenido israelí, me decían, no, es que es mucho ruido, claro, el hebreo, ¿no? Era como imposible. Y ahora, ni siquiera uno puede ver una serie israelí subtitulada y no le hace ruido. Entonces, es importante entender que estas nuevas plataformas le están dando lugar a estos guionistas que tienen cosas nuevas para mostrar, que antes por ahí no tenían lugar. Ahí terminó mi comentario. Me gusta porque ella avisa que inicia y avisa que termina. Es muy bueno. Por más paneles con María. No, yo quería contar tal vez una cosa que también es, no sé si la hemos mencionado, pero que la industria audiovisual es un termómetro de los movimientos sociales. Y esa expresión de la que ustedes hablan tiene que ver con eso. Y me gustaría engancharlo también con una noticia reciente, ya que Marcos no me hizo caso en mi pregunta, no mencionó ningún ejemplo de cómo había visto, basado en su propia experiencia, que nos cuente cómo es la consultoría que están haciendo de género, que es una noticia bastante reciente. No soy de hacer caso, gracias Fabricio. Sí, por eso te lo recuerdo. No, bueno, y lo peor de todo es un segundo, yo coincido con ustedes chicas, o sea, el autor es el escritor, yo soy escritor, tengo 3 libros publicados, es así, lo que pasa es que no es una obra solitaria si quiero entrar en una industria, hay un mix, a eso me refería. Tampoco es lo mismo el cine, que es una industria más de emisor, donde el director cuenta su historia, que la televisión, por ejemplo, que es de receptor, donde de minuto a minuto te va contando eso. Pero bueno, no quería quedar afuera de eso, no, pero sí coincido. Debo explicar, mi socia en Sinapsis, también es mi socia en la vida, estamos casados hace 25 años, es Silvina Costa, es actriz, y por esa cosa de que los actores están con tanto trabajo últimamente, y en los últimos años se dedicó a estudiar y es psicóloga, y dentro de la psicología se especializó en cuestiones de género y diversidad. Y entonces nos empezó a pasar, a mí no, a ella, le empezó a pasar hace poco tiempo que le mandan un guión de una serie para proponerle un papel, buenísimo el papel, y ella se pone a verlo y se empezó a incomodar, le dice, mira, y surgió esta charla que la voy a contar sin dar nombre, y le pregunta al productor, te hago una pregunta, este romance donde un tipo tiene 30 años y esta piba tiene 16 y se encaman, ¿tiene alguna, digamos, en los próximos capítulos, pasa algo, el tipo va preso, se arrepiente, pasa algo? No, el tipo es un galán. Es violación. Es menor de edad. O sea, hay un cambio cultural, hay una cosa que vos no podés, o sea, la piba tenía 18 y ya no es violación. Ahora, igual, la familia hoy, un tipo de 30, una de 18, te va a ver mal, 21, tal cosa. Fíjate, todos los adjetivos y todas las cuestiones que tienen que ver con los roles masculinos tienen que ver con el poder, con la decisión y con la valentía. Las mujeres son bellas, son sensuales y son provocadoras. Entonces le empezó a hacer, y el chabón muy bien le dijo, ¿no me das una mano? ¿No me marcás esas cosas? Empezó a laburar, y en un momento dice, esto es una especie de curaduría de guión. A partir de eso se juntó con la gente de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que hay toda una especialidad en género, etcétera, y bueno, nada, y ahora se está saliendo, armamos desde Sinapsis, lo armó Silvina, una propuesta que se hizo llegar a varias productoras, canales, etcétera, y ya estamos en conversaciones con 2 que están interesados, que es, por un lado, la capacitación a los autores, sobre todo hombres, a las mujeres afortunadamente no hace falta capacitarlas, o sí, no lo sé, sobre cuestiones de la perspectiva de género. De que, digamos, la mujer siempre, digamos, cuando el guión está escrito por hombres, lo aprendí ahora, yo no lo sabía, yo no me había dado cuenta, yo no tengo perspectiva de género, entonces, a partir de escucharle decir, es cierto, la mujer es colaboradora o protectora, el tipo es líder o es poder. Y es como que esa estructura en la sociedad está cambiando. Y si vos no cambiás las historias que estás contando, porque a veces las historias que la gente quiere ver tienen que ver con eso, y volvemos siempre porque todo tiene que ver con todo, tu historia va a ser hermosa porque es la que vos querías contar con todo el corazón, pero la gente no lo va a ver porque quedaste fuera de época. Porque quedaste fuera de mercado. Porque hoy, digamos, la tendencia, si querés ver, es la jauría en Amazon
donde es una serie absolutamente de acción tremenda, pero con una perspectiva de género maravillosa, hecha por Lucía Puenzo, la recomiendo. Y por un lado eso, y por otro lado, Argentina-Chile, ¿no? Coproducción Argentina-Chile para coproducción Amazon. Argentina-Chile. Y extraordinaria, en Argentina de Capou. Y por otro lado, su trabajo de curaduría de guión, que tiene que ver con marcarle a los autores, sencillamente guarda que acá estás metiendo la pata, acá estás metiendo la pata. No es que se hablen inclusivos en los guiones, sino que sencillamente empiecen a prestar atención a todas las deformaciones culturales que traemos, porque si tenemos que aprender en el camino, necesitamos a alguien que nos vaya marcando los errores. Entonces es un servicio que estamos, digamos que empieza, es una unidad de negocio que estamos armando en Sinapsis. Yo no. Sería una falta de respeto que yo me meta en eso. Digo falta de respeto porque yo tengo más para aprender que para decir. Digo, todas las cosas que estoy contando las aprendí a escucharlas ahí. Y están laburando mucho en ese tema, sí. Sofi, ¿querías decir algo? No, sí, celebro mucho esto de la consultoría con perspectiva de género. De hecho, ya escuché que también había otras chicas que hicieron, hacen consultoría específicamente de guión de género. Esto está ocurriendo bastante, por suerte, y lo celebro porque es cierto que a veces los contenidos no tienen, carecen, más que nada, bueno, en las películas comerciales argentinas lo vemos bastante, las películas, las grandes bombas que salen, que llenan salas, muchas veces las ves y realmente son hasta, te digo, algunas indignantes porque carecen completamente de perspectiva de género, y eso es un trabajo que hay que llevarlo adelante, es un trayecto bastante largo. Y bueno, en relación a una cosa a lo de las tendencias, ¿no? Y cómo afectan al guionista. Yo no digo que el creador o creadora escriba e ignore completamente las tendencias, sino que me parece que nace la idea de algo tuyo y luego en una segunda instancia, obviamente tenés que tener en cuenta, o sea, esto remarco de los guionistas con información de los mercados, escuchando a los ejecutivos y las ejecutivas, digo, constantemente estando en las tendencias de los mercados, pero y moldeando quizás sus historias de alguna manera, estando siempre en vibra con lo que está sucediendo, pero no correr, no digo generar un proyecto, digamos, una idea para seguir una tendencia, una búsqueda particular. Mira, ¿no? Perdón, Sofi, me quiero sumar a lo que estás diciendo, voy a contar una anécdota que me pasó trabajando en la televisión argentina. Muchas veces trabajaba en Telefe. Yo fui coordinador de entretenimiento de Telefe un par de años. Y una de las cosas que me pasó, que vi como testigo, no fui protagonista, no fui parte, pero viste, estás ahí, es que había toda una tira de Telefe de ficciones muy prestigiosas, que venía Resistiré, Montecristo, Vidas Robadas, con mucho contenido, ¿se acuerdan? Diferentes autores, diferentes huellas digitales, digamos, en las historias, y eran historias de los autores. Quizás los proponía el canal, pero la autoría era de los autores. Ahora, de pronto entraban en una especie de conflicto de intereses cuando llegaban al final, porque el autor quería, por ejemplo, que el personaje muera. Porque su historia tenía que ver con tal cosa, y el canal decía, yo no puedo tener al público cautivo durante 10 meses y matar al personaje, porque después viene otra tira. Y si yo le mato al personaje, el público, o sea, el miedo es que el público cambie de canal y no vea la próxima tira. Entonces, había un conflicto de intereses en ese sentido. Lo estoy contando de la platea, primera fila, digo, ni fui a los autores, ni fui al productor. No, tal cual, no, pero digo, pero esa polémica y ese debate y esa interacción es parte de esta industria. No, tal cual, pero ahí yo estoy completamente a favor, digo, me parece que en el proceso de una serie, además, que es un producto comercial, constantemente la autora o el autor está debatiendo con hay diferentes cabezas que influyen en ese proceso de escritura. No es como el cine de autor, para nada, al contrario, digo, en un equipo autoral influye también, parte del desarrollo de la plataforma, eso constantemente, y el autor o la autora tiene que tener una perspectiva abierta en ese sentido, porque seguro potencia completamente, porque a ver, lo que te puede hacer un ejecutivo o ejecutiva de tu serie, seguramente te potencia un montón porque vos no estás viendo algo que él sí lo ve, que es una cuestión comercial de, por ejemplo, que no puede morir ese personaje en determinado episodio porque
necesitamos que sea, digamos, que haya más proyección en varios episodios. Digo, me parece que las diferentes visiones en general potencian mucho a las series, y por eso las autoras y los autores tenemos que estar abiertos a los diferentes inputs de ejecutivos, productores, productoras con los que te asociás y demás, eso desde ya, pero desde ya, lo que yo decía era más que nada generar una idea para tal tendencia. Está de acuerdo. Generación. Bueno, estamos también abiertos a que pregunten si alguien quiere o abrir el micrófono, si no quiere escribir o quiere contar algo, decir algo, es un buen momento para hacerlo. No los veo a todos acá, pero pueden desmutearse y hablar. Una cosa, porque leí ahí un comentario de una chica que dijo, la perspectiva de género igual me parece que es importante más allá de que sea tendencia. Eso desde ya, o sea, por un lado estamos hablando de tendencias de mercado y por otro lado la importancia de que haya... Es un cambio de época. Claro. Es un cambio de época. Sí, es importante aclarar que no lo asociábamos con una tendencia, sino con un cambio de la sociedad mismo, ¿no? Que se expresa dentro de la industria. Con una necesidad, digamos. Perdóname, yo tampoco tengo perspectiva de género. Acá estamos Sofi y yo haciendo uso del cambio, ¿no? ¿Verdad? Está muy bien, está muy bien. Quizás hace 5 años serían todos varones. Tal cual. Sí, tiene que haber más autoras, más autores, más ejecutivas, mujeres. Si no hay preguntas, estamos en condiciones de cerrar la presentación. La verdad que ha sido muy rica, hemos hablado de muchos temas. Ahí hay una pregunta que está haciendo Facundo en el chat. ¿Creen que las plataformas van a dictar el camino de los contenidos? ¿Puedo? Adelante. No, creo que las plataformas van a dictar el camino de sus contenidos. Mirá, cuando yo estudiaba hace muchos años, vino una vez un tipo a contarnos, un capo que en ese momento era de la televisión pública, de ATC, en ese momento, a contarnos que en el futuro iba a nacer un fenómeno. Nosotros teníamos en Argentina la estación terrena de Balcarce, que era la estación donde se bajaba el satélite. Y que Argentina se conectaba al mundo con esa antena, y que iban a lanzar satélites tan poderosos al mundo, que la gente iba a poder tener antenas satelitales en el techo de su casa. Y entonces iba a poder bajarse los canales directamente, como Sony y esas cosas. Estoy contando DirecTV, que cuando yo estudié era el futuro. Y lo que se pensaba en ese momento, mirá que soy viejo, Fabricio, sí. Lo que se pensaba en ese momento es que entonces, si vos te bajás la televisión directamente, o sea, si un canal de Córdoba, o si una casa en Formosa se baja directamente Sony, entonces los canales de Buenos Aires van a tener que dejar de repetir series y películas, y van a hacer la producción local y se van a desarrollar la producción provincial. El análisis era excelente, el pronóstico falló, no sucedió porque no hubo fomento, porque no hubo inversión, porque no hubo un montón de cosas para que se desarrollara la producción en el resto del país. Recién ahora, y muy incipientemente se está haciendo, con algunos casos muy lindos y muy exitosos, además de la televisión argentina que no está en Buenos Aires, como por ejemplo está Paola Suárez por ahí, la de la chica que limpia, que nació en Córdoba y está recorriendo el mundo. Pero lo que va a pasar es que, digamos, cuando surgió la televisión no cambió a la radio, no mató a la radio. En todo caso, el radioteatro dejó de estar en la radio porque era más atractivo verlo con imagen y nació el teleteatro. Pero la radio se transformó y una cosa pasó a ser la radio y otra cosa la tele. Lo que está pasando con las plataformas es que las ficciones están migrando mayoritariamente, o se está empezando a producir ficción para la tele que es por demanda, que la ves cuando vos querés y que es atemporal. Pero la televisión se empieza a transformar y empieza a tener programación más interactiva, más que tiene que ver con hacerle compañía al público o a la gente en la casa, y que tiene que ver con la instantaneidad y un montón de cosas más. Entonces lo que va a terminar pasando es que va a haber un mundo de las plataformas, va a haber un mundo de la televisión abierta, va a haber un mundo del cine que también se va transformando, y vas a tener diferentes maneras de consumir productos audiovisuales, y cada uno irá teniendo su propio universo, y también después irán cambiando cuando surja lo audiovisual tridimensional. No sé qué será el futuro.
pero no es que hay una cosa monopólica ni lineal donde las plataformas van a ser así. Tanto es así, que voy a retomar algo que decía María hace 2 minutos, cuando vos hablabas con la gente de las plataformas hace 2 años atrás, te decían, no, monstruo, global, o sea, yo cuando lo posteo, yo cuando lo pongo, lo ven 85 países, entonces lo local no me interesa. Y de pronto empezaron las series de Finlandia, citaba las series de de Islandia, las series de Noruega y el cine de Dinamarca, y hoy está una de las series más taquilleras, para decir algún momento de este momento de Netflix, es danesa. Entonces, y se abrieron nuevos universos, nuevos países, nuevos contenidos que nosotros no teníamos. Sí, incluso ya que mencionaste, a las plataformas y la tele va a ir más a nosotros, pero no va a ser una cosa lineal. Ya que mencionaste a Paola, una cosa interesante que está sucediendo también es que hicieron como un doble clic dentro de cada uno de los países, porque no es solamente España, es la serie gallega, la serie catalana, la serie de distintas zonas, es como que hicieron un doble clic sobre las distintas localismos, ¿no? De la manera que hablaban, incluso en idioma local. Hablaban en gallego, Sabordas Margaridas, recuerdo, cosas de Netflix que estrenaban a nivel global, y creo que es un punto muy interesante. Bueno, Fauda, las israelíes, todo lo que está empezando a venir. Hoy la tendencia es los colores locales. Pinta tu pueblo y pinta tu aldea y pintarás el mundo, decían, ¿no? Marshall McLuhan. Lo decían hace como 200 años. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya estamos como para redondear. Veo algunas gracias acá en el chat. Por nuestro lado, agradecidos y a disposición siempre para poder aportar desde nuestro lugar. Espero que los chicos... Permitime saludar a un prócer de la Universidad de Lomas de Zamora, Julio Rivero. Encantado de verte por ahí, aunque no pongas la cámara. Discúlpame. Importante, Fabri, para cerrar el comentario mío, el contenido argentino es muy requerido en el mundo y es muy apreciado. Las historias, la creatividad, los recursos, la manera de producir. Somos competitivos, entonces nada, los que tengan ganas de escribir, no se achicharren o apachuchen por miedo a no poder, háganlo con pasión y hay que meterle, pero está buenísimo lo que hacemos acá en Argentina. Tenemos que estar contentos y orgullosos, así que para adelante. Muy bien. Terminé. No. Rodri, Sofi, bueno, gracias de nuevo, gracias a la universidad. Gustavo creo que se fue, ¿no? Sí, ahí les quería comentar, sí, me pidió que lo despida, se tuvo que ir a otra reunión por cuestiones de la cátedra que estábamos preparando algunos trabajos, yo también formo parte de esa cátedra, pero bueno, les deja un saludo a todas y a todos y el agradecimiento por esta charla que realmente estuvo muy interesante. En algún momento estuve apagado, pero la seguí minuto a minuto, así que muy buena y creo que fue muy provechosa también para las y los estudiantes que están aquí presentes. Estuve mirando las presencias y en términos de rating, como quizás estaría preocupado Marcos, no se cayó digamos, la audiencia, siempre se mantuvo en el número desde el principio, desde el comienzo. No, yo ya superé el minuto a minuto, ya hace rato. Ahora me mido el colesterol. Bien, bueno. Más minuto el colesterol. Bueno, así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Adiós. Chao, chicos, gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto grande y nos vemos la próxima. Saludos. Chao, gracias.